No respires. Si te oyen, morirás. Vincent Corsetti se quedó paralizado cuando una pequeña mano lo empujó hacia las sombras detrás de las pesadas cortinas de terciopelo. El olor a jabón de lavandería barato y terror puro le llenó los pulmones. La mano pertenecía a Lily, su criada, un fantasma de mujer al que nunca había visto realmente en 4 años. Sus ojos ámbar se abrieron con miedo, presionando un dedo tembloroso contra sus labios mientras los pasos resonaban justo detrás de la tela. A través de un estrecho hueco en las cortinas, Vincent vio cómo se desmoronaba su imperio. Su prometida, Camille, reía suavemente con su hermano menor, Marco. Sus cuerpos estaban demasiado cerca, sus voces resumaban intimidad y algo mucho más peligroso. Marco murmuró que Vincent estaba resultando más difícil de matar de lo que esperaba, y Camille respondió con un suspiro que ya había duplicado la dosis en su whisky de la noche. En ese instante, todos los mareos, todas las náuseas, todos los momentos de debilidad que Vincent había achacado al cansancio cobraron un sentido aterrador. No era estrés, no era la edad, era veneno servido con un beso por la mujer que llevaba su anillo. Lily no esperó a que él procesara la traición. Lo arrastró por los pasillos de los sirvientes y lo sacó a la noche empapada por la lluvia. Rechazó su petición de llamar al capitán Reed. «Tú eres el capitán», susurró ella, con una voz apenas audible. «Él está comprado. Marco es ahora su dueño. Llamarlo significa decirles exactamente dónde estás». Le quitó a Vincent todo lo que pudiera ser rastreable. Su teléfono, su Rolex, incluso el anillo con el escudo de su familia, y los arrojó a una alcantarilla como si no tuvieran ningún valor, escondidos en una habitación estrecha detrás de una vieja iglesia en el rincón más pobre de Chicago. Vincent ardía en fiebre mientras un sacerdote no hacía preguntas y una criada que no tenía nada luchaba por mantenerlo con vida. Y cuando los conspiradores finalmente los acorralaron en la gala benéfica, Vincent dio un paso al frente, no como un jefe de la mafia, sino como un hombre renacido, listo para revelar la verdad y proteger a la única persona que lo había visto como alguien digno de ser salvado. Si esto te satisface, compártelo con otros. Que te satisfaga significa mucho para mí. Suscríbete para no perderte otra historia como esta, porque a veces quien te salva es alguien a quien ni siquiera habías notado. Ahora, continuemos con la historia de hoy. Vincent Corsetti nunca había sentido sus piernas tan débiles. Cada paso era una batalla. Cada respiración, un dolor agudo que le desgarraba el pecho. El veneno se había filtrado más profundamente de lo que él había imaginado. Y ahora, a medida que la adrenalina comenzaba a desaparecer, su cuerpo estaba pagando el precio. Lily lo sostenía con sus delgados hombros. Le rodeaba la cintura con el brazo, como si estuviera acostumbrada a cargar con pesos más pesados que ella misma. Avanzaban por los pasillos de servicio, estrechos y sombríos, que Vincent no sabía que existían en su propia casa. Lily conocía cada rincón, cada escalera, cada puerta que chirriaba y cada puerta que se podía abrir y cerrar en silencio. Ella lo guiaba como un fantasma a través de un laberinto, y Vincent se dio cuenta con amarga claridad de que esta criada conocía su mansión mejor que él. Acababan de pasar por una escalera secundaria cuando unos pasos pesados resonaron delante de ellos. Lily empujó a Vincent hacia un rincón oscuro justo cuando el haz de una linterna los iluminaba. Vincent contuvo la respiración, con la espalda pegada a la fría pared y el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que fuera a estallar. A través de una estrecha rendija, vio a uno de sus propios guardias patrullando, con expresión indiferente, sin saber que su jefe se escondía a solo unos pasos. O tal vez sí lo sabía,
Quizás él también había sido comprado por Marco. Vincent ya no sabía en quién confiar. Cuando el guardia desapareció, Lily lo empujó hacia adelante de nuevo, ahora más rápido, con más urgencia. Llegaron a la puerta trasera de la cocina auxiliar, donde se sacaban las sobras de comida y se retiraba la basura todas las noches. La lluvia seguía cayendo como si el cielo mismo estuviera llorando. Vincent miró hacia el garaje, donde sus supercoches descansaban en silencio. «Llévame al garaje», ordenó, con voz débil, pero aún con el tono de mando habitual. Lily negó con la cabeza, con una mirada tan firme que lo detuvo en seco. «Tus coches tienen GPS», dijo, con una voz que ya no era la de una sirvienta. «La policía puede rastrearlos. Marco puede rastrearlos. ¿Quieres escapar o quieres entregarles un mapa?» Vincent quería discutir, quería afirmar que él era Vincent Corsetti, que no tomaba autobuses, que no huía como un criminal bajo la lluvia, pero le invadió un mareo tan fuerte que casi se derrumba, y Lily lo sujetó a tiempo. Caminaron bajo la lluvia, dos sombras inestables cruzando callejones oscuros y esquinas sin nombre. Vincent temblaba, con la camisa empapada pegada a la piel y el frío calándole los huesos. Pero Lily no se detuvo. Lo llevó a una parada de autobús nocturno desierta, donde una tenue luz amarilla iluminaba un viejo banco de espera. Se sentaron allí a esperar, y por primera vez, Vincent miró de verdad a la mujer que tenía a su lado. Era más pequeña de lo que él pensaba, más delgada de lo que recordaba, con el pelo castaño pegado a su pálido rostro y los ojos ámbar fijos al frente, con la mirada cansada de un animal acostumbrado desde hacía mucho tiempo a ser cazado. 4 años. Ella había trabajado en su casa durante 4 años, y esta era la primera vez que él la veía de verdad. El autobús llegó, casi vacío, con solo unas pocas figuras agotadas perdidas en el sueño. Lily ayudó a Vincent a subir, acomodándolo en el asiento trasero, donde la oscuridad los protegía de las miradas curiosas. Él quería preguntar a dónde iban, pero el cansancio era abrumador, y el veneno en su sangre lo arrastraba a una niebla profunda y turbia. Cuando Vincent volvió a abrir los ojos, estaban delante de una antigua iglesia. Las paredes de ladrillo estaban agrietadas, las vidrieras estaban descoloridas. El campanario se inclinaba como si le pesaran demasiados años. Lily llamó 3 veces, hizo una pausa y volvió a llamar 2 veces más. La puerta se abrió y apareció un anciano, con el pelo completamente blanco y los ojos amables, pero de una profundidad insondable. «Padre Thomas», dijo Lily, con la voz temblorosa por primera vez desde que habían salido de la mansión. «Necesito ayuda». El sacerdote no hizo ninguna pregunta. Miró a Vincent, miró a Lily, luego asintió y se hizo a un lado. Los condujo a través de la oscura nave, a través de una pequeña puerta detrás del altar, a una habitación estrecha que solo contenía una cama vieja, una silla de madera y un crucifijo en la pared. «Dios no pregunta por el pasado de aquellos que buscan refugio», dijo el padre Thomas, con voz baja y cálida. «Quédate aquí». Vincent se desplomó sobre la cama desgastada, con el cuerpo pesado como el plomo. La habitación daba vueltas ante sus ojos y sentía cómo la fiebre le subía desde lo más profundo de los huesos. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue la mirada ámbar de Lily, posada sobre él con algo que aún no podía nombrar. La primera noche en la iglesia fue la noche en que Lily pensó que Vincent Corsetti moriría. La fiebre llegó como una tormenta, violenta y despiadada. Solo unas horas después de desplomarse sobre la vieja cama, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. El sudor brotaba como un torrente, empapando las finas sábanas bajo él.
Lily se sentó a su lado y utilizó un trapo viejo mojado en agua fría para limpiarle la frente y el cuello. Cada gota de sudor resbalaba como si su cuerpo intentara expulsar el veneno por todos los medios posibles. Ella no durmió. No se atrevía a dormir, cada vez que la respiración de Vincent se volvía más agitada, cada vez que su cuerpo se estremecía en un sueño. Su corazón se encogía por el temor de que esa pudiera ser la última vez. El padre Thomas trajo medicina para la fiebre y un cuenco de gachas, pero Vincent no podía tragar nada. Entraba y salía del delirio, murmurando palabras que Lily no entendía, pero que de repente entendió demasiado bien. «Mamá», susurró Vincent, con una voz tan frágil como la de un niño. «Mamá, lo siento». Lily se quedó paralizada, con el paño húmedo sobre su frente. Sabía lo de la madre de Vincent. Toda la mansión lo sabía, aunque nadie se atrevía a hablar de ello. Había muerto al dar a luz a Marco, llevándose consigo a la tumba parte del alma de la familia Corsetti. Vincent tenía 8 años cuando perdió a su madre, y desde ese momento se convirtió en quien cuidaba de su hermano recién nacido en su lugar. Había amado a Marco como si fuera su propio hijo, como una promesa final a la difunta. Y ahora ese mismo hermano lo quería muerto. «Padre», llamó Vincent de nuevo, con la voz quebrada en la oscuridad. «Protegeré a la familia. Lo prometo, te lo prometo». Lily miró su rostro retorcido por el dolor y vio lo que nunca había visto en el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Vio a un niño huérfano de madre a los 8 años. Vio a un hombre de 26 años que había visto cómo asesinaban a su padre ante sus propios ojos. Vio a un hombre que había llevado todo un imperio sobre sus hombros desde una edad demasiado temprana para comprender lo que era el amor incondicional. Vincent Corsetti, el diablo de la leyenda, el hombre al que toda la ciudad temía, lloraba en sueños y llamaba a su madre como un niño perdido. La segunda noche la fiebre alcanzó su punto álgido. Vincent ardía como el fuego, con todo su cuerpo consumido por dentro. Comenzó a convulsionar violentamente, con los dientes apretados y las venas de la frente hinchadas como cuerdas tensas. Lily entró en pánico y llamó al padre Thomas, y el anciano sacerdote acudió rápidamente con una botella de licor de hierbas y susurró oraciones. Le presionaron paños fríos contra el cuerpo, le obligaron a beber pequeñas cantidades de agua y le rogaron a Dios que permitiera a este hombre vivir una noche más. «¿Por qué?», susurró Vincent a través de la neblina, con lágrimas brotando de los ojos cerrados con fuerza. «Marco, ¿por qué? Te lo di todo. Te quise más que a mí mismo. ¿Por qué quieres matarme?» Lily sintió que se le oprimía el pecho. Había odiado a la familia Corsetti. Había odiado la lujosa mansión donde había trabajado como una esclava. Había odiado a Vincent porque representaba todo lo que le había robado la vida. Pero ahora, al verlo allí tendido, débil y destrozado, ya no veía a un jefe de la mafia. Solo veía a un ser humano solitario, traicionado por las personas que más amaba. Igual que ella, igual que el día en que su propio tío la vendió sin que ella lo supiera. Igual que el día en que aprendió que la sangre no significaba amor y que la familia podía ser lo más cruel de todo, Lily tomó la mano de Vincent, su palma grande y áspera, ahora débil entre las suyas. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque entendía el sentimiento de abandono. Quizás porque no quería que nadie muriera solo en la oscuridad. O quizás en el fondo se estaba salvando a sí misma al salvarlo a él. Se quedó allí toda la noche, sin soltarlo, sin cerrar los ojos. El padre Thomas se arrodilló junto a la cama, con el rosario deslizándose entre sus dedos y los labios moviéndose en susurradas oraciones. La pequeña habitación estaba llena de silencio, solo roto por la respiración entrecortada de Vincent y el sonido de la lluvia que seguía cayendo fuera de la ventana. Lily no rezaba.
Había olvidado cuánto tiempo hacía, pero le cogió la mano con fuerza y susurró, sin saber si era a él o a sí misma. No te mueras. ¿Me oyes? No te mueras. No puedes morir cuando lo he arriesgado todo para salvarte. La noche se alargaba sin fin. Hubo momentos en los que Lily pensó que Vincent había dejado de respirar y su corazón se hundió en un abismo. Entonces, su pecho se elevaba de nuevo, débil pero decidido, como si en lo más profundo de su ser siguiera luchando por vivir cuando la primera luz de la tercera mañana se coló por la estrecha ventana. Lily se dio cuenta de que la mano que sostenía ya no estaba ardiendo. La frente de Vincent se había enfriado. Su respiración era más estable, más lenta, más tranquila. La fiebre estaba remitiendo. Lily miró su rostro pálido y demacrado tras días de infierno. Y, por primera vez, se permitió llorar. No por tristeza, sino por alivio. Porque por razones que aún no comprendía, la vida de este hombre le importaba mucho más de lo que jamás había imaginado. Vincent abrió los ojos y no sabía dónde estaba. El techo era bajo, manchado con parches de moho húmedo, completamente diferente a los techos de yeso finamente tallados de su mansión. Una tenue luz se colaba por una pequeña ventana y caía sobre el crucifijo de madera que colgaba de la pared opuesta. Parpadeó, tratando de recomponer los fragmentos de memoria que se desmoronaban en su cabeza. Y entonces todo volvió como una marea. Camille, Marco, un vaso de whisky, veneno, traición, una pequeña mano que lo arrastraba a la oscuridad, corriendo bajo la lluvia y unos ojos ámbar que lo observaban antes de que se sumergiera en la oscuridad. Vincent intentó incorporarse, pero su cuerpo parecía de piedra, con todos los músculos doloridos, como si le hubieran golpeado durante días. Giró la cabeza hacia un lado y se quedó paralizado. Lily estaba sentada en la silla de madera junto a la cama, con la cabeza apoyada en el colchón, el cabello castaño cayéndole hacia adelante para ocultar su pálido rostro, y su mano aún sostenía la de él. Vincent miró sus dedos entrelazados, la pequeña mano callosa de ella dentro de la suya, más grande, y una extraña sensación le invadió el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Estudió su rostro, las profundas ojeras bajo sus ojos, la piel pálida por la falta de sueño, los labios secos y agrietados. Parecía que no hubiera dormido en días por su culpa. Un desconocido para ella. Un jefe que ni siquiera recordaba su nombre antes de aquella fatídica noche. Vincent se movió ligeramente y Lily se despertó sobresaltada. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par. Primero una alarma, luego alivio, luego algo suave que él no estaba acostumbrado a ver dirigido hacia él. Vincent no respondió de inmediato. La miró con sinceridad, como si sus ojos grises buscaran el alma detrás de su mirada ámbar, viéndola como persona por primera vez. Luego preguntó, con la garganta seca como la arena, ¿por qué? Lily parpadeó. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me salvaste? Preguntó Vincent, cada palabra pesada como una piedra. No me debías nada, no tenías motivos para salvarme. Soy de la mafia, soy el hombre al que deberías odiar. Entonces, ¿por qué? Lily se quedó en silencio durante un largo momento. Lentamente retiró su mano de la de él, como si solo entonces se diera cuenta de lo fuerte que la había estado sujetando. Luego dijo, con voz suave pero firme, porque nadie merece morir a manos de alguien en quien confía, sea quien sea. La respuesta era simple, hasta el punto de resultar cruel, y atravesó a Vincent como una espada. Cerró los ojos y las imágenes se agolparon en su mente. Camille entregándole una copa de whisky cada noche. Esa dulce sonrisa en sus labios. Bébete esto, cariño. Lo he preparado solo para ti. Marco sentado a su lado en las reuniones.
siempre preguntando por los planes a largo plazo, por los testamentos, por quién heredaría si le pasaba algo. Había pensado que su hermano estaba aprendiendo. Nunca había pensado que su hermano estuviera tramando algo. Los mareos los había achacado al trabajo. Las noches de insomnio las había achacado al estrés. Las náuseas las había descartado como malos hábitos alimenticios. Todo, todas las pequeñas señales habían estado ahí desde el principio. Y él había estado tan ciego que no había visto nada más que su propia confianza ingenua. Vincent golpeó la cama con la mano con tanta fuerza que Lily se estremeció. El dolor le atravesó el brazo, pero no le importó. La rabia le hervía en las venas, más caliente que cualquier fiebre. «Lo mataré», rugió con voz atronadora. «Volveré y destrozaré a Marco con mis propias manos. Le haré suplicar por la muerte antes de dejar que deje de respirar. Y Camille, no eres lo suficientemente fuerte como para matar a nadie en este momento», le interrumpió Lily con calma y frialdad. Vincent se tensó y la miró con incredulidad. Nadie le interrumpía. Nadie le hablaba así. Nadie se había atrevido en 10 años. Sin embargo, esta pequeña y delgada criada le miraba a los ojos sin mostrar ni una pizca de miedo. «Ni siquiera puedes mantenerte en pie», continuó Lily, con voz firme. «¿Quieres matar a Marco? Muy bien, pero ¿qué crees que puedes hacer si ni siquiera puedes caminar desde la cama hasta la puerta sin caerte? ¿Quieres venganza o quieres suicidarte?» Vincent abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras porque ella tenía razón. Lo odiaba profundamente, pero tenía razón. La miró durante un largo rato con sus ojos grises, entrenados para leer a las personas. Ella no bajó la mirada ni apartó los ojos. Solo le devolvió la mirada con la extraña calma de alguien que se había enfrentado a cosas mucho peores que la furia de un jefe de la mafia. Y en ese momento, Vincent se dio cuenta de que ella no era solo una criada. No era solo una sombra invisible en su mansión. Había una historia detrás de esos ojos ámbar. Una historia lo suficientemente oscura como para que ella no temiera nada. «¿Quién eres?», preguntó, con voz más suave ahora, ya no como una orden, sino casi como una súplica. «¿Quién eres, Lily Monroe?». Lily permaneció en silencio durante un largo rato. La pregunta de Vincent flotaba en el aire como una soga, y ella sentía cómo se le cerraba alrededor del cuello. Nadie le había preguntado eso en muchos años. A nadie le había importado quién era, de dónde venía o lo que había sobrevivido. Solo había sido las manos que limpiaban, la sombra que se movía en silencio. La número 7 en la lista de empleados de la mansión Corsetti. Pero los ojos grises de Vincent estaban ahora fijos en ella, viéndola de verdad. Y por primera vez en 4 años, sintió que existía. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Nací en las afueras de Detroit», dijo Lily, con una voz que fluía como el agua sobre piedras afiladas. «Mi padre era mecánico. Mi madre trabajaba en una lavandería en la esquina. Éramos pobres, pero yo no lo sabía. Para mí, ese pequeño apartamento era todo mi mundo. Mi madre solía cantar mientras cocinaba. Mi padre solía lanzarme al aire y atraparme, riendo tan fuerte que los vecinos se quejaban. Era feliz. Al menos eso creía». Hizo una pausa. Sus ojos ámbar se nublaron como si estuviera mirando hacia un pasado lejano. Vincent no la interrumpió, solo escuchó, y su silencio la envolvió como una manta que le permitió continuar. «Mi padre era adicto al juego», continuó Lily, endureciendo la voz. «No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Le debía dinero a la mafia. Mucho dinero. El tipo de deuda que nunca se puede pagar porque los intereses son más de lo que un mecánico podría ganar en toda su vida. Cuando tenía 12 años, mi padre murió en un accidente de coche.
Su coche chocó contra un árbol en una carretera desierta a las 3:30 de la madrugada. La policía dijo que estaba borracho, pero mi padre no bebía. Nunca. Vincent vio cómo se le tensaba la mandíbula y lo entendió. Entendía muy bien qué muertes se simulan como accidentes y cuáles tienen detrás la mano de la oscuridad. Era el lenguaje del mundo en el que vivía. Mi madre se derrumbó, continuó Lily. No pudo soportarlo. Su corazón ya estaba débil y perder a su marido fue la gota que colmó el vaso. 6 meses después, murió en una cama de hospital. Su mano aún aferraba la foto de su boda. Yo tenía 12 años. Había perdido a mis padres y me había quedado completamente sola en el mundo. Ella soltó una breve risa hueca, sin alegría alguna. O eso creía yo. Resultó que tenía un tío. Apareció en el funeral de mi madre, me acarició la cabeza y dijo que cuidaría de mí. Le creí. Pensaba que la sangre significaba amor. Me equivoqué. Lily apretó la tela de su ropa con la mano y sus nudillos se pusieron blancos. Vincent notó un ligero temblor en ella, casi imperceptible, pero lo vio. Cuando tenía 16 años, dijo Lily, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Mi tío me vendió a una red de tráfico de personas para pagar sus deudas de juego. Vinieron en mitad de la noche, me pusieron una bolsa en la cabeza, y cuando volví a abrir los ojos, estaba en un sótano sin ventanas con otras 13 chicas. Algunas eran más jóvenes que yo. Vincent no dijo nada, pero apretó la mandíbula hasta que los tendones se le marcaron. 4 años, dijo Lily, y las palabras cayeron entre ellos como una pesada piedra. 4 años en el infierno. No entraré en detalles. No necesitas saberlo. No quieres saberlo. Solo entiende que hay cosas peores que la muerte. Y yo las he vivido todas. Levantó la mirada hacia el crucifijo de la pared con los ojos distantes. El padre Thomas me encontró durante una redada policial. No era un rescatador oficial, solo un viejo sacerdote que estaba allí por casualidad cuando nos sacaron. Me vio, una chica de 20 años que parecía tener 40, y me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Quieres ser libre? Lily miró a Vincent con los ojos secos, sin una sola lágrima. Me llevó a un refugio, me ayudó a conseguir nuevos documentos y me dio un nuevo nombre. Lily Monroe no es mi verdadero nombre. La chica que tenía ese nombre murió en ese sótano. Yo solo soy lo que queda. Pero la deuda de mi padre, dijo Lily con una sonrisa amarga, no murió con él, se vendió una y otra vez. Y al final, pasó a manos de la familia Corsetti. Me dieron a elegir. Trabajar en la mansión para pagarla o volver a las calles. Elegí la mansión. Al menos allí nadie me tocaba. Miró a Vincent con los ojos como brasas ardiendo lentamente. Durante 4 años trabajé en tu casa, fregando suelos, lavando ropa, limpiando. Aprendí a hacerme invisible, porque ser invisible significa estar a salvo. Nadie me veía, nadie recordaba mi nombre, y eso me gustaba. Hasta la noche en que les oí hablar de matarte. Vincent tragó saliva. Había oído innumerables historias de sufrimiento. Había sido testigo de infinitas tragedias en el inframundo que gobernaba. Pero oírla hablar así, tranquila y serena, sin lágrimas, sin suplicar piedad. Solo la cruda verdad expuesta, como una vieja cicatriz, le oprimía el pecho. El nombre de tu tío, dijo Vincent, con voz fría como el hielo. ¿Cómo se llama? Lily parpadeó, confundida por la pregunta. ¿Cómo se llama? Repitió Vincent, cada palabra como una bala. ¿El hombre que te vendió? Lo encontraré. Lily miró esos ojos grises y se estremeció. No por miedo, sino porque, por primera vez en su vida, alguien estaba enfadado por ella. Por primera vez, su dolor le importaba a alguien más que a ella misma. Fuera de las 4 paredes de la pequeña iglesia, el mundo era un caos.
Lily no lo sabía hasta que el padre Thomas trajo una vieja radio a la habitación, de las que tienen una antena plateada oxidada y un ruido estático que silba como fantasmas llorones. La colocó sobre la pequeña mesa de madera junto a la ventana, giró el dial y la voz de un locutor inundó la habitación como agua envenenada. Noticia de última hora. Se cree que el jefe de la mafia, Vincent Corsetti, fue secuestrado de su mansión privada hace 5 días. Su hermano menor, Marco Corsetti, celebró una rueda de prensa de emergencia esta mañana y anunció una recompensa de $1 millón por cualquier información que condujera al rescate de su hermano. Vincent se sentó muy erguido, con los ojos grises helados, mientras la voz de Marco crepitaba a través del altavoz distorsionado. Mi hermano lo es todo para mí. La voz de Marco temblaba de dolor, impecable en cada nota, como una actuación cuidadosamente ensayada. No sé quién ha hecho esto, pero les suplico que lo dejen ir. No es solo el cabeza de la familia Corsetti, es mi familia, el hombre que me crió después de que muriera nuestra madre. Haré lo que sea, pagaré cualquier precio con tal de que vuelva a casa con vida. Lily vio cómo Vincent agarraba con fuerza el borde de la cama, con los nudillos blancos como la cal y la mandíbula tan apretada que podía oír cómo le rechinaban los dientes. No dijo nada, pero su silencio era más aterrador que cualquier arrebato de ira. El locutor continuó. La prometida del señor Corsetti, Camille Ashford, también apareció en la rueda de prensa en un estado de colapso emocional. Entonces se escuchó la voz de Camille, clara y temblorosa, empapada en lágrimas y desesperación. Vincent, si puedes oírme, te quiero. Te estoy esperando. Por favor, vuelve a casa conmigo. Por favor, vuelve a casa. Sus sollozos se propagaron a través de las ondas de radio y Lily sintió náuseas. Había visto a Camille sonreír a Marco en las sombras. La había oído hablar de aumentar la dosis de veneno con el mismo tono tranquilo con el que se habla del tiempo, y ahora lloraba ante millones de personas, como si se le rompiera el corazón. El mundo estaba loco. Los asesinos lloraban a sus víctimas ante las cámaras y todo el mundo les creía. El FBI se ha sumado a la investigación. La cadena anunció que la policía de Chicago está coordinando con la familia Corsetti la búsqueda de Vincent Corsetti. El capitán Daniel Reed declaró que esta es la máxima prioridad del departamento y que no descansarán hasta encontrar al autor. Vincent se rió, un sonido frío y amargo que resonó en la pequeña habitación. Reed escupió el nombre como si fuera una burla. Ese sabueso me está persiguiendo por Marco. No quiere salvarme. Quiere terminar lo que el veneno no pudo. Lily se quedó junto a la ventana, mirando el callejón vacío detrás de la iglesia. $1 millón. Esa cantidad era suficiente para cambiar la vida de cualquiera en este barrio. Suficiente para hacer que la gente olvidara la moralidad, olvidara la conciencia, olvidara que una vida humana podía valer más que el dinero. Habló sin darse la vuelta. No dejarán de buscar. $1 millón. Toda la ciudad se convertirá en los ojos y los oídos de Marco. Cada persona sin hogar, cada taxista, cada vendedor ambulante, cualquiera que te vea, podría ser el que haga la llamada. Vincent no respondió. Se quedó allí sentado, con los ojos grises fijos en la radio, como si pudiera quemarla solo con su odio. Lily entendió lo que estaba pensando. Marco no solo lo quería muerto, quería controlar la historia. Quería ser el hermano afligido, el líder renuente obligado a llevar adelante a la familia cuando se llevaron a su hermano. Cuando Vincent muriera, Marco sería el héroe. Nadie sospecha del hombre que lloró en la televisión nacional. Lleva mucho tiempo planeando esto, dijo Vincent finalmente, con voz baja y espesa como el alquitrán. No semanas, ni meses.
Lo ha calculado durante años. Cada sonrisa, cada abrazo, cada vez que me llamaba hermano. Todo era una actuación. Lily se volvió para mirarlo y vio algo en esos ojos grises que no era solo ira. Era dolor. El dolor de un hombre traicionado por su propia sangre. Se acercó lentamente a la cama y le puso la mano en el hombro. No dijo nada. No había palabras que pudieran expresar ese momento, pero ella estaba allí, a su lado. Y a veces la presencia vale más que 1000 palabras de consuelo. Vincent no la apartó. Por primera vez permitió que alguien lo tocara mientras estaba débil. Por primera vez, el contacto humano no le pareció una amenaza. La puerta se abrió y el padre Thomas entró, con el rostro envejecido y tenso por la preocupación. «Hijo mío», dijo con voz baja y urgente, «alguien está preguntando por la habitación que hay detrás de la iglesia». La señora Martha, la vecina, vio la luz a través de la ventana anoche. La señora Martha era una mujer de 60 años con ojos afilados como cuchillas y una memoria mejor que cualquier cuaderno. Vivía en la pequeña casa situada justo al lado de la iglesia desde que su marido falleció hacía 15 años. Desde entonces, se había dedicado a vigilar a sus vecinos a tiempo completo. No ocurría nada en el barrio sin que ella lo supiera. Ningún coche desconocido aparcado demasiado tiempo. Ninguna cara nueva. Ninguna luz inusual escapaba a su atención. Y anoche, había visto luz procedente de la habitación situada detrás de la iglesia. La habitación que el padre Thomas siempre decía que se utilizaba para guardar trastos viejos. Lily sintió que la sangre se le helaba en las venas cuando oyó hablar al padre Thomas. Miró a Vincent y él lo entendió inmediatamente. Sin decir nada, se tumbó, se cubrió la cara con la manta y se convirtió en una forma anónima sobre la vieja cama. El padre Thomas salió a recibir a la señora Martha y Lily oyó su voz, dulce pero teñida de sospecha. «Padre, he hecho sopa de pollo como a usted le gusta». Y, «Padre, ¿hay alguien alojado en la habitación detrás de la iglesia? Anoche vi una luz. ¿Está acogiendo a alguien?» La voz del padre Thomas era baja y tranquila, como siempre. «Es usted muy amable, señora Martha. Es un paciente, un hombre pobre con una enfermedad mental. No le queda familia. Le pedí a una enfermera que viniera a cuidarlo. Su estado es muy grave. No puede recibir visitas». Lily entendió que era su turno. Abrió la puerta y salió, con el rostro demacrado por el cansancio y la ropa arrugada tras una noche sin dormir. La señora Martha la miró de arriba abajo, recorriendo su cuerpo con la mirada como si fuera un detector de metales. «¿Es usted la enfermera?», preguntó con voz cargada de duda. «Parece muy joven». «Sí, señora, trabajo en un refugio benéfico», respondió Lily con voz suave y modesta. «El padre Thomas me pidió que cuidara del paciente. Está muy enfermo, grita a menudo y no reconoce a nadie». La señora Martha no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en la puerta entreabierta, tratando de mirar dentro. El corazón de Lily latía con fuerza, mientras la mujer se acercaba cada vez más. Un momento más y vería a Vincent. $1.000.000. Ese dinero estaba sobre la cama, a menos de 3 pasos de la señora Martha. Lily se movió rápidamente hacia un lado, bloqueando la puerta, con una suave sonrisa en el rostro, aunque tenía las palmas de las manos sudorosas. «Señora, no sería bueno que entrara», dijo, con una voz ligeramente más alta que antes. «Mi paciente puede agitarse si ve a extraños». La semana pasada atacó a una visitante y le dejó la cara llena de moratones. No querría que le hicieran daño. La señora Martha se detuvo, con una mezcla de curiosidad y vacilación en los ojos. Miró a Lily, miró al padre Thomas y luego volvió a mirar la puerta con el pesar de alguien a quien se le niega lo que busca. «Pobrecito», murmuró, aunque su tono transmitía más decepción que compasión.
¿Saben quién es? ¿Tiene familia? ¿Por qué lo trajeron a la iglesia en lugar de a un hospital? El padre Thomas se adelantó y puso una mano suave sobre el hombro de la señora Martha, con el tacto de un pastor que calma a su rebaño. Señora Martha, Dios nos enseña a no preguntar por el pasado de quienes sufren. Solo sigo su voluntad y no he olvidado mi promesa de rezar por su mensajero. Esta tarde encenderé velas y rezaré oraciones especiales por él. ¿Me acompañará? Los ojos de la señora Martha se suavizaron al mencionar el nombre de su marido. La curiosidad dio paso al anhelo y asintió lentamente. Sí, padre, por favor, recuérdelo. Harold falleció hoy mismo hace 15 años. Se dio la vuelta para marcharse lentamente, pero sus ojos se volvieron hacia la sala por última vez antes de desaparecer por las puertas de la iglesia. Lily exhaló un suspiro, pero sabía que esto no había terminado. La señora Martha volvería. Seguiría observando, haciendo preguntas, espiando por las ventanas cada noche. $1.000.000. Esa cifra era suficiente para convertir la curiosidad de una viuda en una llamada a una línea de atención telefónica. Lily miró por la pequeña ventana mientras la sombra de la señora Martha se desvanecía al final del callejón y comprendió una cruda realidad. No podían esconderse allí para siempre. El tiempo corría en su contra y estaban perdiendo. Al séptimo día en la iglesia, Vincent era capaz de mantenerse en pie sin ayuda. Su cuerpo aún estaba débil y sus articulaciones le dolían con cada movimiento. Pero el veneno había abandonado su organismo y la vida volvía poco a poco. Comenzó a hacer ejercicio físico ligero en la estrecha habitación. Movimientos sencillos como flexiones, abdominales y caminar de un lado a otro de la pared. Cada gota de sudor era un paso más hacia el día en que podría enfrentarse a Marco. Y ese pensamiento era el único combustible que necesitaba. Pero durante esos días, entre las sesiones de entrenamiento y los breves periodos de sueño para recuperarse, Vincent comenzó a hacer algo que no había hecho en 4 años. Comenzó a observar a Lily. No era la mirada fugaz de un empleador que mira a un sirviente, ni la mirada fría de un jefe de la mafia que mira a una herramienta, sino una observación real. Se fijaba en pequeños detalles que antes había ignorado como si no existieran. Se fijó en que sus manos estaban cubiertas de cicatrices. Unas líneas tenues le cruzaban el dorso de las manos. Otras más largas le marcaban las muñecas, como vestigios de un pasado del que había hablado pero que nunca había descrito con detalle. Se fijó en cómo se sobresaltaba con los ruidos repentinos, incluso con algo tan inofensivo como las campanas de la iglesia o el viento golpeando la ventana. Ese reflejo no era normal. Pertenecía a alguien que había vivido demasiado tiempo con miedo. Alguien para quien cada sonido podía significar que el peligro se acercaba. Se fijó en la forma en que comía, rápida, apresurada, con la mirada siempre fija en la puerta, como si la comida pudiera ser retirada en cualquier momento. Nunca dejaba nada en el plato, nunca comía despacio para saborearlo. Solo lo consumía como si la impulsara un instinto de supervivencia grabado en sus huesos. Vincent se preguntó si durante los años que trabajó en su mansión, alguna vez había comido realmente hasta saciarse, o si sobrevivía con sobras, pan frío y restos de las mesas de banquete que él ni siquiera se molestaba en mirar. 4 años. Ella había vivido en su casa durante 4 años. Había caminado por los mismos pasillos, había respirado el mismo aire, y él no la había visto ni una sola vez. Era un fantasma, tal y como ella había dicho, y él había sido un ciego viviendo entre fantasmas sin saberlo. Una noche, cuando Lily le trajo un cuenco de gachas que había preparado el padre Thomas, Vincent le preguntó de repente, ¿me tienes miedo? Lily se quedó paralizada, con el cuenco suspendido en el aire. Lo miró con sus ojos ámbar,
sin evitar su mirada como había hecho al principio. Solía tenerlo, respondió ella, con un tono tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo. Durante 4 años en la mansión, te tuve miedo todos los días. Miedo de que te fijaras en mí. Miedo de que perdieras los estribos por cualquier cosa. Miedo de que me echaran y me obligaran a volver a la calle. Para mí, eras el diablo, lo más aterrador de esa casa. Vincent no dijo nada. Había oído a mucha gente hablar de lo aterrador que era, pero nadie se lo había dicho nunca a la cara de esa manera. Y curiosamente, no sintió ira, solo un dolor vacío que se abría en su pecho. Pero ya no, continuó Lily, dejando el cuenco en la mesita junto a la cama. Vincent la miró sorprendido. ¿Por qué cambió eso? Lily se sentó en la silla de madera donde había pasado las noches a su lado durante su delirio febril y lo miró directamente a los ojos. Porque te vi llorar mientras dormías. La respuesta fue simple y despiadada. Vincent sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Llamaste a tu madre, continuó Lily, con una voz suave como el aire que se desliza. Le pediste perdón a tu padre. Le preguntaste a Marco por qué. Lloraste como un niño perdido en la oscuridad. Y me di cuenta de algo. Hizo una pausa y su mirada se suavizó de una forma que Vincent nunca había visto en nadie. Los demonios no lloran. Los demonios no llaman a sus madres. Los demonios no se derrumban cuando les traiciona su propia sangre. Tú no eres un demonio, señor Corsetti. Solo eres un hombre que ha tenido que ser fuerte durante tanto tiempo que ha olvidado que se le permite ser débil. Vincent no sabía qué decir. Se le hizo un nudo en la garganta y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era ira, ni orgullo, sino el muro que había construido durante más de 20 años. El muro que los separaba del resto del mundo se derrumbaba lentamente ante una criada cuyo nombre ni siquiera recordaba una semana antes. Miró a Lily y por primera vez en muchos años, deseó que alguien confiara en él, no por su poder, ni por su dinero, sino simplemente por ser él mismo. La noche lluviosa descendió sobre Chicago como una maldición. El agua caía del cielo negro como el azabache, golpeando el techo de la vieja iglesia como tambores de guerra. Lily se quedó junto a la ventana, observando la cortina de lluvia, con una inquietud que aumentaba por momentos. Habían pasado casi 2 semanas desde la noche en que sacó a Vincent de la mansión, y cada día que seguía era otro día vivido con miedo. La señora Martha seguía yendo y viniendo, con los ojos tan agudos como siempre. Las noticias de la radio seguían mencionando la desaparición de Vincent Corsetti todos los días. $1 millón seguía payando sobre sus cabezas como una espada. Entonces se oyó un golpe. No era el suave golpeteo de la señora Martha, ni el lento golpeteo de quienes buscaban la confesión. Eran 3 golpes fuertes, una pausa y luego 2 más suaves. Lily reconoció la señal de inmediato, la misma que había utilizado cuando trajo a Vincent allí. Miró a Vincent y él asintió, con los ojos grises alerta pero sin miedo. El padre Thomas abrió la puerta y un hombre entró bajo la lluvia como un fantasma del pasado. Tony Romano, jefe de seguridad de Vincent Corsetti durante 15 años. El hombre que había recibido balazos por su jefe más de una vez. El hombre en quien Vincent había confiado como su mano derecha. Tony era alto y robusto, con el pelo sal y pimienta empapado por la lluvia, un rostro endurecido por los años pasados en las sombras. Pero cuando entró en la pequeña habitación y vio a Vincent allí de pie, el rostro del hombre duro se desmoronó. «Jefe», susurró Tony con la voz quebrada. «Estás vivo, Dios mío, estás vivo». Entonces Tony Romano, un hombre que había matado a innumerables enemigos con sus propias manos, cayó de rodillas en el suelo de la iglesia y lloró como un niño, con lágrimas mezcladas con el agua de lluvia
y sollozos que resonaban en la pequeña habitación como campanas fúnebres. «Pensé que estabas muerto», dijo Tony entre jadeos. «Dijeron que te habían secuestrado. Dijeron que quizá ya estuvieras muerto. Busqué por todas partes. No he dormido ni una sola noche en 2 semanas. Pensé que había fracasado. Pensé que te había dejado morir». Vincent dio un paso adelante, ayudó a Tony a ponerse en pie e hizo algo que Lily nunca le había visto hacer. Abrazó con fuerza a su guardaespaldas durante un largo momento, como un hombre que abraza a su propio hermano. «Sigo aquí, Tony», dijo Vincent, con voz baja y cálida. «Sigo vivo». «Gracias a ella», dijo, volviéndose para mirar a Lily, y Tony siguió la mirada de su jefe. El guardaespaldas más veterano miró a la pequeña mujer, que estaba en la esquina de la habitación, e inclinó la cabeza con profundo respeto. «Le has salvado la vida a mi jefe. Te debo mi vida a cambio». Lily no supo cómo responder, así que solo asintió levemente y dio un paso atrás. Era su reencuentro, no el de ella. Cuando las emociones se calmaron, Tony comenzó a informar de lo que había sucedido fuera. «Las noticias no son buenas, jefe», dijo Tony, con voz que recuperaba el tono cortante de un guerrero. «Marco ha tomado el control de la familia. Se ha autoproclamado heredero en funciones mientras afirma que te está buscando y está haciendo algo descabellado». Vincent frunció el ceño. «¿Qué es?» «Está negociando con Nikolai Bulov». El nombre espesó el aire de la habitación. Nikolai Bulov, el jefe de la mafia rusa, enemigo acérrimo de la familia Corsetti durante 2 décadas. El padre de Vincent había muerto en una guerra con Bulov, y ahora Marco estaba estrechándole la mano a ese hombre. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Vincent con voz fría como el hielo. Tony tragó saliva. «Dividir el imperio Corsetti por la mitad. Marco se queda con los negocios legítimos y el territorio del sur. Volkov se queda con toda la operación clandestina y el territorio del norte. A cambio, Bulov apoya la reivindicación de Marco y ayuda a eliminar a cualquiera que se resista». Vincent permaneció en silencio durante un largo rato. Lily vio cómo apretaba las manos, con los nudillos blancos, y supo que una tormenta se desataba en su interior. Marco no solo lo había traicionado, sino que estaba vendiendo la familia que su padre había construido con sangre y lágrimas. Marco estaba trabajando con el hombre que había matado a su padre. «¿Cuándo?», preguntó Vincent finalmente. «¿Cuándo firmaron el acuerdo?», respondió Tony. «En la gala benéfica anual, dentro de una semana, en el Grand Meridian Hotel, un evento público con prensa, políticos y líderes empresariales. Marco planea firmarlo delante de todos, creyendo que nadie se atreverá a actuar en un lugar tan concurrido». Una semana, Lily vio cómo cambiaban los ojos de Vincent. La ira ciega de los primeros días había desaparecido. Era la mirada de un depredador que planea su caza. «Una gala benéfica», murmuró Vincent. «Testigos de la prensa pública». Se volvió hacia Tony con una fría sonrisa en los labios. «Esta es nuestra oportunidad». «La única oportunidad», asintió Tony. «Estoy de acuerdo. Si apareces en medio del evento, delante de todos, Marco no podrá negar nada. No puede matarte delante de cientos de testigos y cámaras. Su historia del secuestro se vendrá abajo. Pero necesitamos algo más que una aparición». Vincent dijo: «Necesitamos pruebas. Necesitamos testigos internos. Necesitamos a alguien que pueda entrar en la gala sin levantar sospechas, observar todo y avisarnos en el momento adecuado». Tanto Vincent como Tony se volvieron para mirar a Lily. Ella estaba allí de pie, con la espalda apoyada en la pared, sus ojos ámbar leyendo sus intenciones antes de que ninguno de los dos hablara. Se le encogió el corazón. Había salvado a Vincent porque no podía ver cómo alguien moría a manos de una persona en la que confiaban. Pero lo que le pedían ahora no era solo salvar a alguien,
Se trataba de entrar en la guarida del enemigo, enfrentarse a personas que no dudarían en matarla si la descubrían. Vincent se colocó delante de ella, con los ojos grises fijos en los ámbar, y habló con una voz que Lily nunca le había oído antes. No era una orden, ni una exigencia, sino la súplica de un hombre que lo arriesgaba todo en una última jugada. Me salvaste la vida, Lily. Me diste una segunda oportunidad cuando no tenías motivos para hacerlo. Ahora te lo pido una vez más. Ayúdame a recuperar todo. Lily lo miró a los ojos grises que antes habían sido fríos como el acero y ahora mostraban algo parecido a una súplica. Pensó en los 4 años que había pasado viviendo como un fantasma en una mansión. Pensó en un pasado que le había robado su infancia. Pensó en un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Y pensó en el hombre que tenía delante. El hombre que lloraba en sueños y llamaba a su madre. El hombre que había prometido encontrar al tío que la vendió. El hombre que la había mirado como a un ser humano por primera vez en su vida. Lily asintió. Lo haré, dijo con voz tranquila, como si no acabara de aceptar poner su vida en peligro. Aunque fuera la última vez que viviera. Una semana de preparativos pasó como un torbellino. La pequeña habitación detrás de la iglesia se convirtió en un cuartel general de guerra, y todos tenían su función. Vincent entrenaba su cuerpo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, llevándose al límite como si intentara comprimir meses de fuerza en solo unos días. En los primeros días, solo podía hacer 20 flexiones antes de que sus brazos temblaran y se rindieran. Al quinto día ese número había llegado a 100. El veneno había abandonado su cuerpo y la ira se convirtió en una fuente inagotable de energía. Tony venía todas las noches, entrando por la puerta trasera de la iglesia cuando la oscuridad era lo suficientemente densa como para ocultarlo. Traía todo lo que necesitaban. Ropa nueva para Vincent, un traje negro perfectamente entallado que llevaría cuando apareciera en público, información detallada sobre el Grand Meridian Hotel, planos de cada planta, cada entrada y salida, la ubicación de todas las cámaras de seguridad, una lista de invitados llena de nombres conocidos y otros que hicieron fruncir el ceño a Vincent por sorpresa, y armas, una pistola compacta y ligera oculta en una funda de cuero ajustada, lo suficientemente pequeña como para evitar ser detectada por los detectores de metales que ya habían sido desactivados por la gente de Tony en el interior. Pero la parte más importante del plan no era Vincent, era Lily. Le enseñaron todo lo que necesitaba para sobrevivir a esa noche decisiva. Tony le mostró cómo entrar por la puerta de servicio detrás de la cocina, por donde el personal de servicio entraba y salía sin que nadie comprobara sus credenciales. Llevaría un uniforme negro de camarera, se mezclaría con el personal y se movería por la gala como un fantasma invisible. Su papel era ser los ojos y los oídos, observar a Marco y Bulov, identificar el momento en que firmaran el acuerdo y enviar la señal a Tony cuando todo estuviera listo. La señal era sencilla. Si era seguro, colocaría una copa de vino tinto en el lado izquierdo de la bandeja. Si era peligroso, una copa de vino blanco en el lado derecho. Y si la descubrían, rompería una copa. El sonido del cristal rompiéndose sería la señal para que Tony actuara de inmediato. Independientemente del plan original, Lily lo memorizó todo. Repitió cada detalle hasta que quedó grabado en su mente como un instinto. No podía permitirse cometer un error. Un pequeño error y moriría. Un pequeño error y Vincent moriría con ella. La última noche antes de la gala, la pequeña habitación se sumió en un tenso silencio. El padre Thomas se había ido a la cama después de rezar por ellos durante 1 hora entera. Tony se había marchado para preparar a su leal equipo para que mintiera y esperara en los alrededores del hotel. Solo quedaban Vincent y Lily,
sentados junto a la pequeña ventana y contemplando el cielo nocturno de Chicago. La ciudad brillaba con luces bajo ellos, millones de luces, como millones de estrellas caídas sobre la tierra. Lily pensó en el mañana. Pensó en la posibilidad de que tal vez nunca volviera a ver esas luces, y no sintió el miedo que esperaba. Solo se sentía cansada, cansada de haber vivido con miedo durante demasiado tiempo. Vincent rompió el silencio, con una voz baja y suave como el viento nocturno. Después de todo lo que pasará mañana, ¿qué quieres? Lily no respondió de inmediato. Miró las luces lejanas y reflexionó sobre la pregunta. Nadie le había preguntado qué quería en 15 años. A nadie le había importado lo que soñaba o anhelaba. Había vivido para sobrevivir, no para vivir. Quiero ser libre, dijo finalmente, con una voz tan ligera como el aliento. Verdaderamente libre, no la libertad sobre el papel, no la libertad porque se haya pagado una deuda, sino la libertad aquí, dijo, colocando una mano sobre su pecho izquierdo, donde su corazón latía lento y constante. Quiero despertarme un día sin miedo. Quiero mirarme al espejo y ver a una mujer, no a un fantasma. Quiero una vida, no solo existir. Vincent la miró en silencio, con sus ojos grises suavizándose de una forma que Lily nunca había visto antes. Vincent extendió la mano y tomó la pequeña mano de ella entre su palma grande y áspera. Te lo prometo, dijo, con sus ojos grises suavizándose con una sinceridad que coincidía con el brillo constante de los ojos ámbar de ella. Después de mañana serás libre, verdaderamente libre. Borraré la deuda de tu padre. Borraré todo lo que te ata a la familia Corsetti. Podrás ir a cualquier parte, hacer lo que quieras. Esa es mi promesa. Lily bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que alguien le prometía algo con tanta sinceridad. No sabía lo que le depararía el mañana. No sabía si sobrevivirían. Pero en ese momento, bajo las luces de Chicago y el cielo nocturno lleno de estrellas, se permitió creer en esa promesa. Se sentaron juntos en silencio hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte de rosa. El fatídico día había llegado. El Grand Meridian Hotel se alzaba en el corazón de Chicago como un palacio construido para los poderosos. La luz cristalina se derramaba desde enormes candelabros que colgaban de los altos techos, lloviendo sobre el mar de lujo que se extendía debajo como estrellas artificiales. El champán fluía como el agua. Los brillantes vestidos de noche se deslizaban por los suelos de mármol y las risas de la élite resonaban en el gran salón como una sinfonía de riqueza. Se trataba de la gala benéfica anual de la familia Corsetti, un evento que recaudaba cada año millones de dólares para los niños pobres de los hospitales públicos. La ironía era cruel. Las personas que organizaban esta celebración se encontraban entre las que más habían empapado la ciudad de sangre y pecado. Lily se coló por la entrada de servicio detrás de la cocina, tal y como había planeado. Llevaba un uniforme negro de camarera, el pelo recogido cuidadosamente en la nuca y la cabeza gacha para evitar la mirada de los demás. Había sobrevivido 4 años en la mansión Corsetti haciéndose invisible, y esa noche necesitaba esa habilidad más que nunca. Nadie la miró 2 veces. Era solo una de las docenas de camareros que se movían como fantasmas entre los invitados, llevando bandejas con bebidas y comida, inclinándose ligeramente y desapareciendo en el fondo como si no existieran. El corazón de Lily latía con fuerza mientras se movía entre la multitud. Buscó a su objetivo y lo encontró inmediatamente. Marco Corsetti estaba en el centro del salón como un rey recién coronado. Llevaba un traje negro perfectamente entallado. Tenía el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa encantadora en los labios, mientras estrechaba la mano a todos los invitados importantes.
Parecía un hombre que sufría la pérdida de su hermano, pero que se mantenía erguido por el deber hacia la familia. Su actuación era impecable. A su lado estaba Camille Ashford, deslumbrante, con un vestido rojo sangre y el cabello dorado cayendo en cascadas sobre sus hombros desnudos. El anillo de compromiso de Vincent aún brillaba en su dedo como una cruel burla. Sonreía a los invitados, aceptaba las condolencias por la desaparición de su prometido y llenaba sus ojos azul marino de lágrimas cuidadosamente elaboradas cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Vincent. Lily se sentía mal al verlos. Dos asesinos estaban bañados por la luz, celebrados como figuras bondadosas, mientras su víctima se escondía en una vieja iglesia esperando el momento adecuado. El mundo estaba loco. Siguió avanzando sin apartar los ojos de Marco. Aproximadamente una hora después de que comenzara la fiesta, lo vio separarse de la multitud y dirigirse hacia un pasillo lateral que conducía a salas de reuniones privadas. Otro hombre lo seguía, alto, con cabello blanco y ojos fríos como el hielo. Nikolai Bulov. Lily lo reconoció por las fotografías que Tony le había mostrado. El jefe de la mafia rusa, enemigo acérrimo de la familia Corsetti, el hombre que había matado a Vincent y al padre de Marco hacía 20 años. Y ahora Marco le daba la mano para vender el legado de su propio padre. Lily dejó la bandeja en una mesa cercana y lo siguió en silencio. Mantuvo una distancia prudencial, con pasos ligeros y conteniendo la respiración. El pasillo estaba vacío. Las luces eran más tenues que en el gran salón. La música de la gala se reducía a un eco lejano. Marco y Bulov se detuvieron en la última puerta al final del pasillo, intercambiaron unas palabras en voz baja que Lily no pudo oír y entraron. Ella esperó, contando los segundos en su mente, y luego se acercó sigilosamente. La suerte estaba de su lado. La puerta no estaba completamente cerrada. A través de una estrecha rendija, vio una sala de reuniones privada con una gran mesa de roble y sillas de cuero. Marco y Bulov estaban sentados uno frente al otro, y entre ellos había una gruesa carpeta con documentos. Vio a Marco coger un bolígrafo y firmar página tras página con una sonrisa de satisfacción. El imperio Corsetti se estaba vendiendo ante sus propios ojos. Lily dio un paso atrás, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Tenía que volver al salón principal y encontrar la manera de avisar a Tony. Todo estaba sucediendo exactamente como había previsto. Vincent tenía que saberlo. Tenían que actuar ya. Se giró y se dio de bruces contra una pared. No, no era una pared, era un pecho. Lily levantó la vista y sintió que la sangre de sus venas se helaba. Marco Corsetti estaba a pocos centímetros de ella, con sus ojos marrones fríos y afilados como cuchillas. Debía de haber salido de la sala de reuniones sin que ella se diera cuenta. Podría haber habido otra salida. Podría haberla visto en una cámara de seguridad. Podría haber sospechado de ella desde el principio. Ya no importaba. La habían atrapado. Lily Monroe, dijo Marco con voz gélida, la criada que desapareció la misma noche que mi hermano. ¡Qué coincidencia tan interesante! Lily no tuvo tiempo de reaccionar. La mano de Marco le agarró la muñeca con fuerza, apretando hasta que sintió que los huesos se le trituraban. La arrastró hasta un rincón oscuro al final del pasillo y la empujó contra la pared con brutal fuerza. Su espalda golpeó el frío hormigón. El dolor le atravesó la columna vertebral, pero se mordió el labio y no dejó escapar ningún sonido. ¿Dónde está mi hermano?, gruñó Marco con la cara a pocos centímetros de la de ella, su aliento caliente golpeando su piel. ¿Dónde lo escondes? ¿Crees que puedes robarme lo que me pertenece? Lily lo miró a los ojos, con sus ojos ámbar fijos, incluso cuando su corazón amenazaba con estallar. No dijo nada. Había sobrevivido al infierno. Se había enfrentado a monstruos mucho peores que Marco.
No le daría la satisfacción de oírla suplicar. Marcos siseó en silencio. La sonrisa desapareció de su rostro, sustituida por la locura. Bien, dijo, sacando una pistola de dentro de su chaqueta y apuntando directamente a la frente de Lily, con el cañón presionado contra su piel, helado y mortal. Contaré hasta 3, dijo Marco, con una voz aterradoramente tranquila. Si no me dices dónde está Vincent, apretaré el gatillo aquí mismo. Nadie oirá el disparo con esa música. 1. Lily cerró los ojos. 2. Pensó en Vincent, en la promesa de libertad, en los ojos grises que la habían mirado como si fuera humana. No se arrepentía. Aunque muriera allí, no se arrepentía. Marco contó hasta 2 y Lily sintió cómo su dedo apretaba el gatillo. Marco abrió la boca para decir el último número, pero el sonido nunca salió de su garganta porque otra voz atravesó la oscuridad, fría y afilada como una navaja. «Suéltala». Lily abrió los ojos. Marco se quedó paralizado, con la pistola aún apretada contra su frente, pero sin mover el dedo. Se volvió hacia el final del pasillo y por primera vez en su vida, Lily vio verdadero miedo en el rostro de un asesino. Vincent Corsetti salió de las sombras como un fantasma regresado del infierno. Ya no era el hombre pálido y debilitado que Lily había sacado a rastras de la mansión 2 semanas antes. Ya no era el paciente tembloroso y ardiendo en fiebre al que había cuidado sin dormir. El hombre que estaba al final del pasillo era Vincent Corsetti, jefe de la familia Corsetti, la víbora silenciosa, el hombre al que todo Chicago temía. El traje negro se ceñía a su sólida complexión. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás a la perfección y sus ojos gris acero ardían con una furia controlada. No gritó, no amenazó, simplemente se quedó allí, tranquilo y letal, y su silencio era más aterrador que cualquier rugido. «Tú», susurró Marco con la voz temblorosa y el rostro pálido como si estuviera mirando al espíritu de un hombre muerto. «Estás vivo. Eso es imposible. Deberías estar muerto. El veneno era suficiente para matar a un caballo. No puedes seguir vivo». Vincent no respondió. Avanzó, cada paso resonando en el pasillo vacío como un tambor fúnebre. Marcos se quedó paralizado, atrapado entre disparar a Lily o apuntar con el arma a Vincent. Y esa vacilación fue su error fatal, porque Vincent no le dio tiempo a elegir. En un momento, Vincent estaba a 3 pasos de distancia. Al siguiente, su puño se estrelló contra la mandíbula de su hermano con la fuerza de 20 años de confianza traicionada. El crujido del hueso resonó en el pasillo, seco e inconfundible como la madera al romperse. Marco se derrumbó en el suelo, la pistola salió volando de su mano y se deslizó por el mármol. La sangre brotó de la comisura de su boca, manchando la impecable camisa blanca que llevaba debajo de su caro traje. Aún así, intentó alcanzar la pistola, con un instinto de supervivencia más fuerte que el dolor, y sus dedos temblaron al rozar la empuñadura. Vincent dio un paso adelante y pisó la mano de Marco con el talón, con fuerza y sin piedad. Los huesos se rompieron bajo el zapato de cuero pulido. Y esta vez, Marco gritó, y el sonido resonó por todo el pasillo. «Elegiste a la persona equivocada para traicionar», dijo Vincent, con voz fría como el hielo, tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo, en lugar de estar pisando la mano aplastada de su hermano. «Y elegiste a la persona equivocada para amenazar». Se volvió hacia Lily y por un breve instante, el acero de sus ojos grises se suavizó al mirarla. «¿Estás herida?» Lily asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Ella seguía temblando, no por Marco, sino porque acababa de presenciar el regreso de un demonio de entre los muertos, y ese demonio la había salvado.
El grito de Marco rompió la barrera del sonido entre el pasillo y el gran salón. La música se detuvo. Los susurros se extendieron como ondas en el agua. Luego docenas de pasos inundaron el pasillo como una marea. La multitud apareció al otro extremo, con rostros que mezclaban curiosidad y pánico. Los teléfonos se alzaron, con las pantallas brillando en la oscuridad. Alguien gritó que era Vincent Corsetti y se desató el caos. Desde detrás de la multitud, Tony Romano emergió con 6 hombres vestidos con trajes negros. La última unidad leal a Vincent. Se movían con rapidez y precisión, como una máquina bien engrasada. 2 de ellos agarraron a Nikolai Bulov en el momento en que intentaba escapar de la sala de reuniones, tirándolo al suelo y esposándolo antes de que pudiera reaccionar. Otros 2 se hicieron con la gruesa carpeta que había sobre la mesa, la prueba de la traición de Marco. El resto formó un muro protector alrededor de Vincent y Lily. Marco yacía en el suelo, con la mano derecha destrozada y sangre brotándole de la boca. Sin embargo, se reía, un sonido retorcido y maníaco, deformado por el dolor y el desafío. ¿Crees que has ganado? Se atragantó entre risas. ¿Crees que atraparme es suficiente? No entiendes nada, Vincent. Nunca lo has entendido. Vincent no respondió. Simplemente miró a su hermano con ojos que ya no estaban llenos de ira, solo una profunda tristeza como el océano. Los flashes de las cámaras comenzaron a explotar. Los periodistas ya estaban allí, rápidos como buitres que huelen la sangre. Se abrieron paso entre la multitud. Levantaron las cámaras. Los micrófonos se extendieron como lanzas. Las preguntas llovieron sin pausa. Señor Corsetti, ¿qué ha pasado? ¿Quién le ha secuestrado? ¿Por qué está aquí? ¿Quién es el hombre que yace en el suelo? Vincent no les respondió. Se volvió hacia Lily, le tomó suavemente la mano y la sacó de las sombras. Los flashes estallaron como rayos, iluminando a 2 personas que acababan de salir del infierno. Y en ese momento, en medio del caos y la luz cegadora, Lily vio a Camille abriéndose paso entre la multitud. Su rostro estaba pálido por el pánico. Camille se abrió paso entre la multitud como un animal enloquecido, buscando una salida. Pero no corrió, se precipitó directamente hacia Vincent, con su hermoso rostro retorcido en una expresión que Lily no podía definir, a medio camino entre el terror y la desesperación. ¡Vincent!, gritó con voz aguda y temblorosa, extendiendo las manos hacia él como para aferrarse a su cuerpo. «Mi amor, estás vivo. Estaba tan preocupada. Pensé que te había perdido. Todo esto es un malentendido. Todo es solo un malentendido. Puedo explicártelo. Te quiero. Nunca te haría daño». La actuación fue impecable. Las lágrimas corrían por sus mejillas empolvadas, sus ojos azul océano rebosaban de dolor y devoción, y su voz se quebró como si su corazón se estuviera rompiendo. Si Lily no hubiera visto a Camille sonriendo con Marco en la oscuridad, si no la hubiera oído discutir con calma sobre aumentar la dosis de veneno, quizá la habría creído. Probablemente todo el mundo la habría creído, pero Vincent no. Se quedó quieto, inmóvil, dejando que Camille se acercara corriendo a él, dejando que su mano le rozara el hombro. Entonces habló. Su voz era tan fría que el aire a su alrededor parecía congelarse. «Te oí decir que duplicaste la dosis en mi whisky». Camille se quedó paralizada. Sus manos se detuvieron en el aire, los dedos temblando como hojas en una tormenta. La sonrisa se desvaneció de sus labios. Y por primera vez, Lily vio su verdadero rostro. La belleza seductora había desaparecido. La falsa ternura se desvaneció. Lo único que quedaba era el miedo crudo de un depredador que se daba cuenta de que se había convertido en presa. «Vincent», tartamudeó Camille, «lo has malinterpretado.
No sé de qué estás hablando. Te quiero. Nunca haría eso. Las puertas principales del hotel se abrieron de golpe y un equipo del FBI irrumpió como una marea. Llevaban equipo táctico negro, armas desenfundadas, y se movían con rapidez y precisión entre la multitud presa del pánico. A la cabeza iba una mujer de mediana edad, con el pelo corto y ojos afilados como cuchillos, que se dirigió directamente hacia Vincent, como si supiera exactamente dónde estaría. «Señor Corsetti», dijo con voz profesional y fría, «soy la agente especial Morrison. Hemos recibido información de su gente. Estamos aquí para arrestar a los que conspiraron para asesinarlo». Vincent asintió con la cabeza hacia Marco, que yacía en el suelo, y Camille, que estaba paralizada ante él. Ellos y una más. Rosa Martínez, la ama de llaves. Ella misma mezcló el veneno en mi bebida. Como si fuera una señal, Tony dio un paso adelante con una mujer temblorosa a su lado. Rosa Martínez, de 52 años, había dirigido el personal doméstico de los Corsetti durante 10 años. Parecía haber envejecido 20 años de la noche a la mañana. Tenía el rostro ceniciento, los ojos hinchados por el llanto y todo el cuerpo temblando como si fuera a desmayarse. No lo sabía. Rompió a llorar en cuanto se enfrentó a Vincent, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Juro que no sabía que era veneno. La señorita Ashford dijo que solo era un sedante, algo para ayudarle a dormir mejor. Me pagó mucho dinero y yo lo necesitaba para el tratamiento de mi nieto. Nunca quise matarle. Lo juro por Dios, no lo sabía. «¡Zorra traidora!», gritó Camille, con el rostro desfigurado por la rabia, toda su belleza y elegancia evaporadas como si nunca hubieran existido. «¿Te atreves a culparme, basura asquerosa? Me quitaste mi dinero y ahora te vuelves contra mí». Ese arrebato fue todo lo que necesitaba el FBI. El agente Morrison hizo una señal y 2 agentes intervinieron, esposando a Camille antes de que pudiera decir otra palabra. «Camille Ashford tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal». «No», gritó Camille, retorciéndose como un pez en una red. «No pueden hacer esto. Soy la hija del senador Ashford. Se arrepentirán, Jewel». Su voz se apagó cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, con un chasquido metálico frío y definitivo. Se la llevaron a rastras, mientras seguía gritando y maldiciendo, pero ya nadie la escuchaba. En el suelo, Marco seguía tumbado, con la mano derecha aplastada. La hemorragia había disminuido, pero la herida seguía abierta y era espantosa. Sin embargo, él no lloraba. No suplicaba, simplemente se quedaba allí tumbado y reía. Un sonido enloquecido que resonaba en el pasillo como el graznido de un cuervo sobre un cementerio. «¿Quieres saber por qué, verdad?», dijo Marco, con sus ojos marrones fijos en Vincent, con algo que no era odio, sino casi alivio. El alivio de decir por fin la verdad. «¿Quieres saber por qué hice esto?». Vincent no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando a su hermano con ojos indescifrables. «Porque te odiaba», continuó Marco, con una voz que ya no era maníaca, sino infinitamente cansada. «Te odié desde que era niño. Odiaba que mi padre siempre me comparara contigo. ¿Por qué no puedes ser como Vincent? ¿Por qué no eres tan fuerte como Vincent? ¿Por qué no puedes ser Vincent? Crecí a tu sombra, y esa sombra se tragó todo lo que hice». Hizo una pausa, tragando sangre en su garganta. «¿Sabes lo que es pasar toda tu vida siendo una copia fallida de otra persona? ¿Sabes lo que se siente cuando la gente te mira y solo ve al hermano de Vincent Corsetti? No tenía nombre, no tenía identidad.